Buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a centrar el estudio de la palabra de nuestro Dios en la tercera epístola del apóstol San Juan. Quiero que nosotros nos centremos, hermanos, en algunas características que vamos a ver sobre un hermano que aquí se nos menciona, y vamos a ver cómo es la vida que llevaban en ese entonces algunos de los cristianos. Es muy importante, hermanos, que comprendamos que la vida cristiana es un continuo, no solamente es el estar aquí en la casa de nuestro Señor, sino es toda una vida que hable de testimonio sobre nosotros. En especial, hermanos, en estos momentos que no estamos viniendo a la iglesia, debemos de guardar un testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Me voy a permitir hacer una pequeña oración como introducción a este estudio. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, le rogamos, Padre, que perdone nuestras faltas y nuestros pecados, que usted sea quien dirija las palabras de este siervo, y Señor, que todas las cosas que se digan sean conforme a tu voluntad, conforme a los hechos de tu santa y divina palabra. Señor, borra todo aquello que sea mal dicho o que no esté de acuerdo a tus principios. En el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar nuestro estudio. Dice la tercera epístola: el anciano al muy amado Gayo, al cual yo amo en verdad. Vemos que una de las primeras características que tiene un cristiano es que ama en verdad. No es un amor filial, no es un amor eros que es hacia la pareja o hacia los hijos, es un amor que trasciende toda característica. Es un amor que solamente las personas que han experimentado el ser renovados por nuestro Señor Jesucristo lo puede presentar. Porque este apóstol amaba en verdad a esta persona, a este Gayo. Dice, al cual yo amo en verdad. Es muy importante, hermanos, saber que nosotros nos debemos amar, debemos de tener ese amor fraternal entre los hermanos que convivimos cada día en la iglesia. Y es muy importante también porque esta característica es muy importante. Vemos o vamos a hacer una leve comparativa, que lo que se está diciendo en esta carta es lo mismo que nos está aconteciendo en estas épocas, porque por alguna u otra circunstancia estos dos hermanos en Cristo no podían verse o no estaban cerca uno del otro, pero aún así sabían que uno estaba en Cristo y el otro sabía que también Juan estaba en Cristo. Entonces vemos que aunque no se veían frente a frente, se escribían por medio de cartas y todavía entablaban cierta conversación. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Vemos, hermanos, que la segunda característica que nos menciona en esta tercera epístola, características de un cristiano es que ama en verdad. La otra característica es que nos dice aquí, es tu alma está en prosperidad. Es una parte fundamental, hermanos, porque no nos está hablando, si se dan cuenta, de algún bien material. Sabemos que en esa época había muchas veces eran perseguidos, muchas veces eran encarcelados, en muchas ocasiones por el simple hecho de profesar la fe cristiana. En ese momento ya eran señalados por la sociedad. Pero sin embargo, la característica que aquí nos menciona, así como tu alma está en prosperidad. Debemos de tener nuestra alma en prosperidad, y la única forma, hermanos, de tener nuestra alma en prosperidad es teniendo una comunión estrecha con el Señor. Es la única forma de que nuestra alma puede ser próspera, puede ser libre, porque si nosotros tenemos una comunión íntima, personal, por medio de la lectura de su palabra, por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de todos los medios de gracia que ustedes ya conocen, hermanos, entonces en verdad vamos a tener nuestra alma en prosperidad como lo tenía este hermano. Dice la otra parte: ciertamente me gocé mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, así como tú andas en la verdad. Otra característica que tenía este hermano es que andaba en la verdad. Dice, dieron testimonio de tu verdad, así como tú
andas en la verdad. Esa era otra característica que tenía este hermano, al cual el apóstol le dice, el anciano, el muy amado Gayo. Él andaba en la verdad. ¿Esto qué significa, hermanos? Podemos decir muchas cosas, pero lo principal es que tenía bien fijos los preceptos y sabía que el Señor Jesús vino al mundo, había padecido por nosotros, por nuestros pecados, y había resucitado. Él andaba en la verdad de la palabra de Dios. Él sabía que todas las cosas que él había escuchado, seguramente por el mismo apóstol San Juan, seguramente porque se refiere a él, sabemos que había aceptado. Sabemos que había aceptado al Señor Jesús y no tenía duda de todas esas cosas que habían acontecido recientemente, podríamos decirlo, habían pasado algunos años. Entonces sabemos que él, su corazón, él andaba en la verdad. Él andaba en un camino recto y justo. Él andaba haciendo las cosas que decía de Dios. Vamos a seguir adelante. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Es tan importante, hermanos, que nosotros no nos desviemos del camino cristiano, que el mismo apóstol dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Nuevamente, por segunda ocasión, se menciona que él andaba en la verdad, que él tenía un camino recto, que él tenía un camino justo. Él prefería seguir en el camino estrecho que nos lleva hacia el Señor Jesús, que andar por el camino ancho. Él andaba en la verdad. Amado, fielmente haces todo lo que haces para con los hermanos y con los extranjeros. Esto nos habla, hermanos, de que él hacía algún bien. No nos especifica la palabra de nuestro Dios, pero seguramente cuando algún hermano estaba en necesidad, era un hermano que apoyaba a sus hermanos en Cristo. Era un hermano que seguramente cuando algún extranjero se quedaba por algún motivo sin un lugar donde hospedar, él los hospedaba. Entonces él mostraba estas muestras de afecto, él mostraba estas características importantes, porque vemos que el apóstol Pablo le dice que él hacía bien tanto a sus hermanos como a los que llegaban. Él no se fijaba si eran de cuál o cual nación, él no se fijaba si eran gentiles o judíos, él no se fijaba si eran miembros de esta iglesia o eran miembros de otra iglesia. Él simplemente hacía bien porque era lo que el Señor Jesús había mandado. Los cuales han dado testimonio de tu amor en presencia de la iglesia, a los cuales si ayudares como conviene según Dios, harás bien. Es muy importante porque él hacía las cosas según Dios, porque dice la palabra de nuestro Dios, a los cuales si ayudares como conviene según Dios. Es decir, que él estaba sujeto a la voluntad de Dios, no a la voluntad de los hombres, no a su propia voluntad. Él hacía las cosas según la voluntad de Dios, porque vemos que si su alma estaba en prosperidad, si él amaba en verdad, si él andaba en la verdad, vemos que entonces la sugerencia que le hace el apóstol San Juan de decir como conviene según Dios, seguramente él lo hacía. Seguramente él hacía todas estas cosas y todas estas obras buenas según Dios. Esto quiere decir que él tenía una comunión tan estrecha con el Señor, tan estrecha con Dios, que él hacía todas las cosas según la voluntad de Dios. Y es como nosotros debemos de actuar. Debemos de actuar según Dios. Según Dios nos manda, según el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones nos manda y nos redarguye, porque la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo, que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y entonces nosotros tenemos que actuar según el Espíritu Santo nos ordena que nos mandamos. Cuando tú vas a hacer una obra, hermano, que seguramente sabes que está mal y tú no la quieres hacer, es el Espíritu Santo hablando a tu vida diciendo esto no son cosas correctas, no son cosas de acuerdo a la voluntad del Señor. Y esto es el Espíritu Santo que habla a nuestras vidas, y seguramente este Gayo tenía en cuenta esto, porque dice la palabra de Dios, si ayudaras como conviene según Dios, harás bien. Es otra característica importante, que si nosotros hacemos la voluntad del Señor,
el hacer bien es algo que viene con ello. No debemos buscar hacer bien, debemos buscar hacer la voluntad del Señor, debemos de buscar hacer la voluntad de Dios. Y cuando busquemos hacer la voluntad del Señor y cuando el Espíritu Divino que mora en nuestros corazones reine completamente, por consecuencia nosotros vamos a tener buenas obras. Porque ellos partieron por amor de su nombre, no tomando nada de los gentiles. Nosotros pues debemos recibir a los tales para que seamos cooperadores a la verdad. Otra cosa importante es que vemos que entre ellos cooperaban. Es decir, que ellos decían para que seamos cooperadores de la verdad. Es decir, hermanos, aquí adelante hay otro personaje que buscaba el primado, es decir, buscaba ser el principal de la iglesia. Pero vemos que un verdadero siervo de Dios no busca eso. Un verdadero siervo, un verdadero cristiano busca la cooperación. Es decir, que busca que entre todos los hermanos hagamos las actividades, que entre todos los hermanos evangelicemos, que entre todos los hermanos cooperemos y seamos uno, porque eso es lo que quiere el Señor Jesús, que seamos uno en Cristo. Y si nosotros tenemos estas características que vamos nombrando, seguramente el Señor traerá su recompensa. Vamos a ver algunas características de lo que no debemos de hacer, porque si ya bien vimos lo que debemos de hacer, como algunas de estas, que es amar en verdad, tener nuestra alma en prosperidad, andar en la verdad, hacer las cosas según Dios, ser cooperadores en la iglesia, también tenemos que cuidarnos de no ser un cristiano o un pseudo cristiano, que por venir a la casa del Señor, que por estar aquí, no significa, hermanos, que nosotros seamos verdaderos cristianos, sino los que tengamos algunas características que la palabra del Señor menciona. Dice: yo le he escrito a la iglesia, mas Diótrefes, que ama tener el primado, entre ellos no nos recibe. Por esta causa, si yo viniere, recordaré las obras que hace parlado con palabras maliciosas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y prohíbe a los que los quieren recibir y los echa de la iglesia. Si se dan cuenta, este hermano dice: amaba tener el primado, no recibía a los que llegaban a la iglesia, echaba a las personas que querían recibir a los hermanos, que querían recibir a los que llegaban a la iglesia. No obstante, prohíbe a los que quieren recibir. Entonces vemos todas estas características. En vez de ser un hermano que ama en verdad, quiere ser el principal. En vez de que su alma esté en prosperidad, no quiere recibir a los hermanos. En vez de andar en la verdad, prohíbe que los hermanos reciban. En vez de tener un amor verdadero, no obstante, echa a los hermanos de la iglesia. En vez de ser cooperador y tener una cooperación con todos los hermanos, dice la palabra del Señor, no quiere recibir. Entonces, esas son las características de lo que no debemos de hacer. Debemos de amar en verdad, debemos de estar en la verdad, nuestra alma debe estar en prosperidad, debemos de ser cooperadores en la iglesia, debemos de hacer las cosas según Dios, y todas estas cosas que contrarias son las que no debemos de hacer. Son las cosas que definitivamente nos alejan de un verdadero gozo, de un verdadero amor y de una comunión estrecha. Si tú, hermano, eres de las personas que tiene esas características, haz una reflexión en tu vida, porque seguramente el Espíritu Santo no reina en ti. Amado, no sigas lo que es malo, sino lo que es bueno. El hace bien es de Dios, mas el que hace mal no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la misma verdad, y también nosotros damos testimonio, y vosotros habéis conocido que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirte por tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos boca a boca. Paz sea contigo.
los amigos te saludan, saluda tú a los amigos por nombre. La última característica que yo les quiero mencionar aquí es esas ansias de vernos otra vez. Hermanos, en estos momentos que está cerrada la iglesia, seguramente no hemos visto a los hermanos. No hemos visto al que se sienta enfrente, el que se sienta atrás, el que se sienta hasta del otro lado. Pero todos somos uno en Cristo, como ya lo vimos anteriormente. Todos somos cristianos. Todos vamos y todos alabamos al mismo Señor y tenemos al mismo Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y entonces todos somos uno en Cristo. Y es algo que debe reinar, el amor fraternal. Y sé que ahorita no nos vemos, pero ¿cuál era la característica de este apóstol y de este Gayo? ¿Cuáles eran las características? Que aunque no se veían, sabían que el otro estaba en comunión con Cristo. Hoy no nos vemos, hermanos, pero yo espero y tengo la seguridad en Cristo que ustedes están en comunión con el Señor, que ustedes están siguiendo lo que el Señor les mandó y lo que dice en su palabra, que deben de estar en oración, que deben de estar leyendo la palabra del Señor. Yo sé de antemano, hermanos, que ustedes están siguiendo esto, porque dice, todos dan testimonio. Dice, todos dan testimonio. Y yo sé, hermanos, que ustedes deben de dar buen testimonio. Y no obstante, hermanos, también tenemos que tener esas ganas de vernos. También es bueno, hermanos, el extrañar la iglesia, el extrañar el venir a esta casa de oración, el saludarnos al terminar el culto, al darnos un abrazo, al saber que todas estas bendiciones que hemos recibido entre la semana. Así que yo los invito, hermanos, a que pensemos que cuando termine esto nos saludemos, como dice la palabra del Señor, porque espero verte en breve y hablaremos boca a boca. Es bueno, hermanos, tener el amor fraternal con los demás hermanos. Y aunque ahorita tal vez nos escribimos por cartas, ya ha evolucionado a mensajes de texto o a hablarnos, aunque ya haya evolucionado, hermanos, de todos modos tenemos de tener esa voluntad de amar a los hermanos, de querer estar con ellos y unánimes juntos seguir alabando el nombre del Señor. Seguramente es lo que tenían en mente estos hombres, el que cuando se vieran juntos en uno, alabar el nombre de nuestro Señor. No obstante, dice el último versículo, paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos por su nombre. Los consideraban amigos, o se consideran amigos. Entonces, hermanos, la paz sea con ustedes. Y en palabras del apóstol, a través de la bendita palabra de nuestro Dios, reciban un saludo de un amigo y saluden en sus casas, que los queremos, los amamos en verdad, nos preocupamos por ustedes y espero que todos ahí en casa, escuchando el mensaje, que sepan que los queremos, los amamos, oramos y estamos en constante oración, o debemos de estar en constante oración por ustedes, pero también esperamos de eso de ustedes, que ustedes estén en oración, que ustedes estén alabando el nombre de nuestro Señor. Y cuando iniciemos un culto, en los domingos, cuando ya sabemos que es la hora del templo, saber que todo el pueblo de Dios en este lugar, pero no solo eso, sino todo el pueblo de Dios en todo el mundo, a una hora, en el día señalado, en el día del Señor, en el día domingo, todos estamos alabando a un Dios y somos uno en ese momento. Cuando inicia el culto, cuando alabamos al Señor, en ese momento, hermanos, finalmente hacemos lo que el Señor nos manda, y es de benéfico. Los invito a realizar sus cultos en casa y que el Señor sea con ustedes. Que Dios los bendiga, hermanos.